Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Como ya saben, tenemos nuevo presidente electo en la Argentina, es Javier Milei. Y mañana su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, se va a estar presentando e intercambiando información con la actual vicepresidenta de la Nación, la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, a las 5 de la tarde en el Senado de la Nación. Va a ser una de las actividades más importantes que tenga el Congreso en las últimas horas porque, si bien hoy el presidente saliente y el presidente entrante ya se reunieron en la Quinta de Olivos, todo lo que tenga que ver con el traspaso de las autoridades del Senado, en este caso las vicepresidentas, va a ser aquí, en este edificio, en el Congreso de la Nación, del otro lado de Pasos Perdidos, pero también tiene cierta incidencia. Es un movimiento, en definitiva, del traspaso entre el gobierno saliente y el entrante para ir ordenando todo este proceso que lleva 13 días hábiles, 12, porque hoy ya está terminando, así que en 12 días hábiles va a ser la asunción del nuevo presidente el 10 de diciembre, así que cae domingo, así que vamos a estar repasando algunos de los proyectos que todavía quedan pendientes. Incertidumbre total en el Congreso, no se puede discutir el presupuesto porque lo tiene que enviar el nuevo presidente de la Nación, porque el anterior fue de la gestión que terminó derrotada en el proceso electoral. Así que presupuesto es uno de los temas que más importa, sin duda, en las primeras horas posteriores al 10 de diciembre, al domingo 10 de diciembre, y eso va a hacer que se reordene la actividad parlamentaria. Mientras tanto, hasta el 10 de diciembre van a tener que jurar los nuevos senadores, van a tener que jurar los nuevos diputados de la Nación y van a tener que organizarse medianamente las actividades también de traspaso aquí en Cámara de Diputados. Por eso se va a tener que votar, obviamente, quien presida la Cámara de Diputados, que eso es una definición que se toma aquí en el recinto a partir de la propuesta, en este caso, del oficialismo, que comenzará el 10 de diciembre, que tiene alrededor de 37 diputados. ¿No? Es un proceso, además, vinculado sobre todo con el ordenamiento institucional de la Argentina, donde el presidente y la vicepresidencia de la Nación asumen la representación del Estado, pero también en la línea sucesoria continúa en la responsabilidad quien presida el Senado de la Nación. Otro tema importante, tiene que ser una senadora, un senador, no puede ser ya el Ejecutivo, y también quien preside aquí la Cámara de Diputados. Si nos remontamos al 2001, vamos a entender por qué es importante que haya definiciones claras de quiénes presiden las cámaras, porque en ese momento se tuvo que utilizar, a partir de la ley de acefalías, por las renuncias de, en ese momento, Fernando de la Rúa, quienes debían ocupar la primera magistratura para poder seguir adelante con las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Entre ellas, obviamente, la sostenibilidad del Estado Nacional. Todo esto, bueno, empieza en una nueva etapa, estamos todos tratando de comprender qué va a ser lo que sucederá a partir del 10 de diciembre con los bloques, cómo se van a estar reconfigurando, quién finalmente va a ser presidente de esta Cámara, y todo eso lo vamos a conversar hoy para seguir despuntando el vicio en estas horas que nos quedan de cómo será el escenario parlamentario, un lugar fundamental para el periodo que empieza el 10 de diciembre. ¿Cómo anda Claudio Mardones? ¿Cómo anda Gaby Vulcano? Han sobrevivido a las elecciones, que no es poco. Totalmente. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Exactamente. Sobrevivido a las elecciones, cubierto lo que ha sido todo este proceso y ahora, bueno, empezando a retratar un poco los contornos de esto que tan bien estabas explicando, la centralidad que va a tener el Congreso en este momento y la definición precisamente de quién va a presidir el cuerpo a partir del 10 de diciembre y ocupar ese lugar en la línea sucesoria. Exactamente. Gaby, vos pudiste sobrevivir, fue muy intenso. ¿Qué tal, Amanda? Sí, bueno, era una jornada muy esperada, sobre todo porque, bueno, venimos de un tramo muy largo de la campaña electoral. Había cierta expectativa de lo que podía llegar a pasar con el candidato del oficialismo, Sergio Massa, que, bueno, finalmente no le alcanzó para poder imponerse en el balotaje y Javier Milei fue electo presidente. Y lo más me parece relevante en términos de lo que nos compete a nosotros aquí pensando en el Congreso tiene que ver con la
gran reconfiguración que se viene tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde los números le son sumamente adversos a la Libertad Avanza y sabemos que Javier Milei va a necesitar sí o sí de este Congreso para poder llevar adelante las reformas profundas que anunció durante su campaña electoral y que de alguna manera ya empezó a ratificar en estos primeros días después de que fue electo presidente. Claro, dio varias entrevistas entre el lunes principalmente y hoy martes con la organización también del traspaso, de la transición entre los dos gobiernos y sobre todo, bueno, un proceso que va a ser muy complejo y difícil y distinto a lo que hemos tenido en los últimos años porque quien resultó electo no va a tener mayoría en el Congreso. Si bien en el 2015 pasó algo similar, es distinta la situación, ¿no? Porque se va a tener que reconfigurar toda la oposición. En el 2015 ganó Macri sin mayoría, pero con un bloque homogéneo, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa. Sí, en ese momento el interbloque de Juntos por el Cambio, como decís vos, no tenía mayoría, pero era un interbloque muy numeroso. En este caso estamos hablando de que aquí en la Cámara de Diputados la Libertad Avanza va a tener 38 diputados, nada más de los 257 que hay, y puede llegar a extenderse ese número, ya sea en el bloque o con un interbloque con parte del PRO, algo que ya se está analizando y están conversando, que podría llegar a 65, 68 integrantes. Muy Aún poquito. así, es muy bajo pensando que para el quórum se necesitan 129 legisladores. Entonces, para la presidencia de la Cámara se necesita alguien con mucha experiencia y mucha cintura política. Exactamente. ¿Hay alguien hoy en la Cámara, dentro de lo que va a ser el nuevo oficialismo, que pueda expresar eso? Porque, bueno, los grandes referentes que tienen muchos años acá en la Cámara se están yendo. La única que queda es Margarita Stolbizer, porque el resto Por son... ejemplo. Bueno, Mónica Fein también, pero tuvo poco paso por el Congreso. Totalmente. Bueno, ahí parece que buena parte de las posibilidades que pueda tener el próximo oficialismo a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados depende directamente de los acuerdos políticos que tenga con aliados. Con aliados que ya son algunos conocidos dentro de la Cámara Baja, a partir de las interlocuciones que ya tenían algunos antecedentes. Obviamente hay un elemento determinante, después de la primera vuelta del 22 de octubre, que es cuando ya el veredicto de las urnas define la composición de las dos cámaras del Congreso a partir del 10 de diciembre, pero lo cierto es que en ese contexto el acuerdo entre el expresidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei abre no solamente una situación de crisis en Juntos por el Cambio, sino también una serie de definiciones clave en la convivencia y el futuro de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja. Ahí emerge Cristian Ritondo como actual presidente del bloque del PRO, que fue reelecto como diputado, que aparece con chances de ser titular de la Cámara, pero, insisto, no es el único. También aparece otro aliado muy importante, que es Florencio Randazzo. Lo hemos contado aquí en reiteradas oportunidades. Florencio Randazzo, miembro del interbloque federal, pero de identidad bonaerense, también aparece como una figura con muchas chances de poder ser titular de la Cámara Baja. Ritondo, presidente titular también, encabezando la lista de diputados de lo que resultó electo de Juntos por el Cambio después de la interna, ¿no? En ese sentido. Y bueno, un diputado que tiene ya 4 años de experiencia y fue el encargado de la fiscalización territorial de la provincia de Buenos Aires, que le fue bastante bien a Milei. En realidad Ritondo fue a medias el encargado de la fiscalización. Bueno, hay él dos lo figuras. decía, sí. Es que ahí hay un tema, porque realmente son muchos los que se adjudican, digamos, la El paternidad triunfo. de la fiscalización. Pero también es un termómetro eso. Por el acuerdo entre Macri y Milei, en donde aparece Macri como el principal garante de una fiscalización cuya estructura realmente en la actualidad responde a Patricia Bullrich, titular del PRO, en parte a Ritondo, que tiene parte de la campaña, pero también a otra figura que está en la Cámara, que tiene un segundo plano, porque él elige tenerlo así, pero que es muy importante, y estoy hablando de Sebastián García de Luca, ex viceministro del Interior de Rogelio Frigerio, y también quien estuvo trabajando en parte en la campaña nacional de Patricia Bullrich, pero fue quien estuvo en la coordinación de la fiscalización de la candidatura de Patricia Bullrich, tanto en el caso de las PASO como en las generales.
Sí, ahí me parece que también hay que analizar que la presidencia de la Cámara de Diputados se va a negociar en casi la misma mesa de negociación que se está dando por estas horas respecto a los integrantes del gabinete de Javier Milei, porque Mauricio Macri, en la reunión que tuvo en el día de ayer con Milei y ya en las conversaciones que había tenido previamente al balotaje, venía de alguna manera planteándole que este apoyo que ellos le daban, estos votos que ellos le daban, que lo que dicen desde el PRO son los que hicieron ganar a Milei, tenían que ser retribuidos de alguna manera, más allá que públicamente dijeron en varias oportunidades, nosotros dimos un apoyo incondicional. En realidad ese apoyo incondicional ahora hay que pagarlo. Y nada es gratis. No. ¿No? Ya lo dijo Milei. ¿Y cómo hay que pagar este apoyo incondicional? Bueno, en una especie de cogobierno. Ahora, la discusión que se está dando es en qué lugares, porque claramente hay algunos espacios que van a generar un costo político mayor. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que se lo ofrecieron a Patricia Bullrich y ella hasta el momento dijo que no quiere estar en ese lugar. Creen que puede llegar a haber una gran conflictividad a partir de las políticas que quiere llevar adelante Javier Milei, que ya anunció que no hay lugar para la gradualidad y aclaró y ratificó en su discurso apenas fue electo presidente que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, haciendo claramente alusión a los reclamos que puede llegar a haber en las calles a partir de las políticas que va a querer llevar adelante La Libertad Avanza. Pero el derecho constitucional, a la huelga es constitucional, ¿no? El tema es qué otro tipo de medidas, por ejemplo, el corte de una ruta, el corte de circulación. Hay un elemento. Que hay una colisión, pero Patricia el derecho Bullrich ya ha tenido una experiencia en ese sentido como titular del Ministerio de Seguridad. Cristian Ritondo también como ministro de Seguridad bonaerense de la gobernación de María Eugenia Vidal. Al menos lo que surge hasta ahora es que Bullrich habría declinado ese ofrecimiento en una negociación en donde hay que tener presente un elemento. Que la discusión en torno a seguridad y a defensa es un tema que corre por la órbita de la vicepresidenta electa y titular del Senado, Victoria Villarruel, en donde, por lo menos para defensa, ya aparece un candidato que viene de su despacho y que es precisamente Guillermo Montenegro, homónimo del actual intendente de Mar del Plata. Que también ocupó puestos en seguridad. Exactamente, y que aparece como quien estaría al frente de la cartera de defensa. ¿Qué pasa con seguridad? Bueno, hasta ahora ha aparecido la posibilidad de que fuera Bullrich, la versión de que Bullrich habría declinado ese ofrecimiento. Ahora, en este contexto, en los pasillos del Congreso, no solamente todo está vibrante por las noticias de lo que vos bien contabas, Amanda, en el comienzo del programa, que va a ser el primer encuentro que se va a concretar mañana en la Cámara Alta entre vicepresidenta saliente y vicepresidenta entrante, sino también qué es lo que pasa en el marco de la definición del próximo titular de la Cámara Baja. Ahí es donde, bueno, esta vacante en el Ministerio de Seguridad abre preguntas sobre qué podría pasar con Ritondo, si pega el salto a un gabinete nacional o no, y eso abre también las posibilidades de que pueda haber otros candidatos para ser titulares de la Cámara Baja. Otro nombre que había sonado, Miguel Pichetto. Miguel Pichetto jura dentro de 20 días como diputado nacional. Diputado nacional. Llegó por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Y tiene buen diálogo con Macri. Con mucha experiencia. Pero tiene mal vínculo con Milei. Exactamente, ahí hay un tema. De hecho, utilizó su cuenta de tweet para decir de que habían sido elegidos como oposición. Así que parte de ese mensaje podría ser leído también como una declinación elegante para no ocupar un puesto de este tipo, una nominación de este tipo. Y hay que decir, son varias tareas importantes las que tiene la presidencia de la Cámara, no solamente en términos de si hay algún tipo de acefalía, ¿no? En términos de representación, de cadena sucesoria, de responsabilidades ante el Estado, sobre todo en la representación del Ejecutivo Nacional, sino tiene toda la administración de la Cámara en términos de los procesos administrativos de los trabajadores y trabajadoras. Hay 5 unidades dentro del Congreso de la Nación, además
de cada una de las cámaras. Está la DAS, está la biblioteca, está la imprenta, hay cosas, acciones que son más autónomas, ¿no? Pero que están dentro del presupuesto del Congreso. Y también es parte de la diplomacia parlamentaria. Entonces tiene que ser alguien que pueda también en algún sentido representar. Y necesita del acuerdo de todos los diputados. Con la experiencia que venimos de los últimos 2 años con Cecilia Moró, hay que ver cómo se construyen esos acompañamientos que son formales, pero al mismo tiempo venimos de que a la primer mujer que fue nominada para asumir ese puesto de presidenta de la Cámara, la oposición actual, posterior, desde el 10 de diciembre, muchos de ellos oficialismo, no la votaron. No lo quiso Amanda, votar. hay 2 cosas ahí. Por un lado, esto que vos mencionás, que va a ser clave el rol del presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, como ha sido históricamente, por la necesidad de negociar, de articular entre los diferentes bloques políticos. Y te diría que ese rol se redobla en el escenario actual, donde decíamos el oficialismo va a estar en franca minoría. Estamos hablando, volvemos a repetir, estamos hablando de 38 diputados propios, que ese número se podría extender según algunas cuentas que hacen a 65 o 68. Pero según 70 como máximo. Según cuántos integrantes del PRO se sumen o al bloque o conformen un interbloque. Ahora, además de eso, en La Libertad Avanza pensaron en la figura de Randazzo, como decía recién Claudio, entre otras cosas, para enviarle un mensaje al peronismo. Lo que sucede es que en las filas del peronismo no es muy buen visto Randazzo no es tan bien justamente. pedido, digamos. Claro, porque no sé si recibirán el mensaje, dicen, para mí no. Te diría que una figura como Pichetto, aun cuando fue candidato a Exacto. vicepresidente Mauricio Macri, tiene más llegada a muchos de los distintos sectores del peronismo que conforman Unión por la Patria que lo que sucede con la figura de Randazzo, que genera resistencias, donde hubo muchos cortocircuitos y donde sienten que está queriendo acompañar a La Libertad Avanza, según lo que el otro día me decían 2 integrantes de Unión por la Patria, está queriendo acompañar a Milei más por enojo, que los enojos que viene teniendo con el kirchnerismo, que por las coincidencias que tiene con Milei. O sea que también ahí, como todo, en la política puede haber espacios de conversación y decir que el presidente o presidenta que asuma la Cámara no solo va a tener que ahora llevar adelante una discusión compleja sobre la composición de la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, de legislación general, las primeras que se tengan que conformar de cara a lo que sean las extraordinarias para el tratamiento, por ejemplo, del presupuesto, también va a tener una negociación muy compleja el año que viene, porque al no tener mayoría, el nuevo oficialismo, las presidencias de la Cámara se dan por proporcionalidad de miembros de los bloques. Entonces, el bloque o los interbloques que se generen ahí también va a estar en análisis de ahora hasta el 1 de marzo, cuando comienza el año legislativo. Aunque se vayan armando algunas comisiones, pocas en general, muchas importantes, pero pocas en el verano, si es que se logran armar, porque recordemos que los últimos 2 años tardamos, el año pasado fue en el 2021, ¿cuánto? 22 veces. 4 meses más o menos en conformar las comisiones, ¿no? Bueno, con ese panorama, repasemos 2 o 3 cosas muy importantes. Primero, Pichetto, Randazzo, Ritondo. Están nominados. Están nominados. Otra nominación, Diana Mondino, sí, pero de canciller. tiene muchísimas chances de ser la próxima titular del Palacio San Martín. También hay dudas respecto a eso, porque aparece la figura de Federico Pinedo como posible canciller, y las dudas un poco surgen a partir de algunos equívocos, por ponerlo de alguna manera, sí, que ha tenido Mondino respecto a algunas declaraciones de temas a nivel internacional, como por ejemplo lo que dijo respecto a las Islas Malvinas, diciendo que había que respetar los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas. Eso cayó mal. Es cierto que hoy es la principal dirigente para ocupar ese lugar en la Cancillería. Pero también reapareció mucho, como bien decís, Pinedo estuvo en el búnker, fue una de las referencias que empezó a hablar previo al resultado electoral y planteó, bueno, que tiene más coincidencias que diferencias con Milei. Así que no es extraño que reaparezca en la palestra para un cargo que me parece mucho más
digamos, posible desarrollar por la experiencia que tiene Pinedo y el conocimiento también que tiene en términos de las legislaciones internacionales. No es un lugar fácil la Cancillería. Además, él tiene cierta experiencia en eso. Fue uno de los que estuvo en las primeras reuniones de Macri con Milei. Fue presidente por 12 horas. Presidente provisional. Recordemos además de que dentro de lo que es el elenco de las relaciones exteriores, no solamente está la grilla del canciller. Hay 2 o 3 embajadas que son muy importantes. Una tiene que ver con la embajada argentina en Washington, ¿sí? Ahí hay un gran interrogante. Otras en el caso de Europa. Algunos arriesgan de que podría ser el gobernador cordobés saliente Juan Schiaretti el próximo embajador en Madrid. Quienes tienen trato con él cuentan de que es uno de sus sueños en el proceso de lo que es la finalización o esta etapa política. Pero también es cierto que hay un dato importante. Mondino, en las últimas presentaciones, en donde ha tenido que hablar ante el Círculo Rojo, ante los distintos especialistas en política internacional, la enviada ha sido Mondino para explicar la política exterior y el plan de política exterior que puede llegar a tener Milei en este contexto. Pero vuelvo a estos candidatos, ¿no? Mondino, Randazzo, Ritondo, Pichetto. Hay 2 componentes que faltan. Tiempo, porque todavía quedan 10 días, 15 días. 13 días hábiles, ¿cuántos? 12 hábiles. 12 días hábiles. El resto que me parece son días de fin de semana. Que tienen que ver con parte de esta negociación. Porque hay un feriado del 8 en el medio. Y porque aparte, en el medio también, algunos jugadores pueden estar o no en esta grilla de acuerdo a lo que pase en la conformación del gabinete. Pero me parece que el otro componente es finalmente qué es lo que va a hacer el panperonismo. Sí, sin duda. ¿Qué hay va que a hacer? definir el panperonismo. Bueno, hay ¿qué va a una hacer? versión que indica que lo que estarían esperando es que haya una definición del futuro oficialismo, que la futura Casa Rosada diga quién sería la figura y a partir de eso que el bloque, en aquel momento, a partir del 10 de diciembre, de oposición, analizar cuál sería la definición que tomaría. Sí, hay otra expectativa que tienen en La Libertad Avanza, más allá de los nuevos acompañantes del macrismo que pueden llegar a tener después del 10 de diciembre, que tiene que ver con hasta qué punto el peronismo se va a poder mantener unido y no se va a atomizar, porque algunos creen que puede llegar a suceder una situación similar a la del 2015, diciembre del 2016. Claro, se fragmentó el peronismo y de eso se nutrió en ese momento Juntos por el Cambio. Creen que se puede dar esta posibilidad también en este momento y ahí sí va a ser clave quién va a liderar a Unión por la Patria o al peronismo en general. Si esa figura va a ser la de Sergio Massa, algunos dicen es muy difícil porque fue derrotado por una diferencia muy grande y es difícil, y él mismo dijo que había terminado una etapa de su vida. Otros dicen, bueno, puede ser Axel Kicillof, y la verdad es que hoy Axel Kicillof va a tener la difícil tarea de ser gobernador del principal distrito de nuestro país con un ejecutivo nacional totalmente adverso. Cristina Kirchner está corrida de la escena pública, por lo menos eso es lo que vimos hasta ahora. Entonces hay muchas dudas. Capitanich acaba de perder también la provincia. Exactamente. Así que no hay muchos referentes. No, hay muchas dudas de quién se va a poner al frente del peronismo para mantenerlo unido, para que no se atomice y que pueda seguir siendo la primera minoría con un bloque, como decíamos recién, de 107, 108, según el número que uno consulta. Algunos te dicen son 107, otros te dicen 108. Sí, porque también se está viendo si todos los partidarios, recordemos que antes del balotaje, muchos de los diputados, algunos de los diputados que habían ingresado o habían sido electos como por Javier Milei, se manifestaron contrarios. Hay que ver cómo se sostiene eso, si hay pica con eso, si una vez que juran se acomodan, si hay otros que en definitiva, como eran de partidos locales, provinciales, terminan otra vez en el oficialismo. Bueno, veremos qué se organiza. Completar esta escena que también están retratando.
vienen otras figuras muy importantes. Nicolás Massot vuelve a jurar como diputado nacional, el ex titular del bloque del PRO en la Cámara Baja. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque también Emilio Monzó, ex titular de la Cámara Baja, le quedan 2 años más por delante como diputado, al igual que Randazzo. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa ahí, porque hay un comportamiento expectante en torno al radicalismo. Tenemos 2 momentos de radicalismo. Un mensaje del Comité Nacional que empezó a circular ayer diciendo, bueno, estamos dispuestos a dar gobernabilidad. A dar gobernabilidad. Ahora, ¿qué puede...? Es la línea histórica. La línea histórica del radicalismo, totalmente. También teléfono para Gerardo Morales, titular del Comité Nacional de la UCR. Que ahora en diciembre tienen elecciones también. Y elecciones, y suena mucho Martín Lustó como su sucesor, pero también esto muestra que también Gerardo Morales tiene sus limitaciones a la hora de conducir a este radicalismo que también está en crisis por la explosión de Juntos por el Cambio. Algo respecto a eso, Claudio, que mencionás, hasta antes del balotaje, tanto Emilio Monzó junto con Nicolás Massot, con algunos integrantes del larretismo, con la figura misma de Horacio Rodríguez Larreta desde afuera, estaban pensando, analizando la posibilidad de crear, de inaugurar un nuevo espacio político aquí en la Cámara de Diputados, con un perfil más moderado, donde podrían conformar ese espacio con el radicalismo, lo que... la coalición cívica. Sí. Te digo con el radicalismo primero que lo que decían es, primero necesitamos que el radicalismo resuelva su interna porque justamente tienen elección del nuevo presidente y ahí tienen sus propias internas, pero cuando consulté sobre la coalición cívica me dicen, bueno, hay que ver eso porque la coalición cívica ya anunció que tiene autonomía propia, que ya no está pensándose al interior de Juntos por el Cambio y siempre está la figura de Elisa Carrió, que aunque esté afuera es una figura bastante disruptiva en muchos sentidos. Entonces lo que están diciendo es, bueno, sí tenemos las puertas abiertas para conformar un espacio moderado, de centro. Algunos lo que te dicen después del balotaje es, bueno, claramente lo que vimos es que no es el centro lo que está buscando la ciudadanía, sí, claro. Pero también es cierto que ese lugar va a estar vacante porque la principal oposición, que va a ser el peronismo, va a ser casi como la contracara de este espacio de ultraderecha conformado por Javier Milei y acompañado por Mauricio Macri. Sí, eso es parte de lo que se va a definir en las próximas horas, porque si bien ahora faltan algunos días, pero entre el 5 y el 6 de diciembre seguramente se va a dar la jura de los nuevos diputados. Supongo que más será 4 o 5, porque el 7 es feriado, el 8 es feriado, digamos, por el Día de la Virgen, así que van a hacerlo esa semana un poquito antes, que juran los nuevos diputados. Es una ceremonia muy importante y también se elige a quien sea presidente, quien presida este cuerpo. Pero en los próximos días se va a ir resolviendo. Apenas un poquito de movimiento en el Congreso. Están llegando algunos legisladores después del proceso electoral y van a empezar a hacer las reuniones de los espacios políticos para, bueno, ir tomando posición. Vamos a repasar un proyecto de ley que por ahora es una incipiente iniciativa para poner en debate una de las realidades que nos atraviesa en este tiempo. Tiene que ver con el uso racional de la inteligencia artificial y no se va a poder discutir este año porque ya dentro de poquito, ahora a fin de mes, vence el periodo para que las sesiones ordinarias puedan dictaminar, pero sí instala y sienta en algún sentido las bases para comenzar con una línea de debate posible por ahí el año que viene, el Claudio. Totalmente, Amanda. Por eso lo hemos elegido, porque este es el primer proyecto que se presenta para buscar instrumentos legales que regulen la inteligencia artificial. No es un dato menor en este momento porque, bueno, ha pasado a un segundo plano en el medio de lo que ha sido la agenda informativa electoral y el escenario, ¿no? ¿Qué no pasó a un segundo plano? Exactamente. ¿Qué no ha pasado a un segundo plano? Hasta Pero hay un vidas. dato muy importante que también pasó a un segundo plano, que este proyecto es presentado antes de que, por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden, el presidente norteamericano, plantee la necesidad de avanzar con legislación específica para regular la inteligencia artificial. Así que en ese contexto, mientras se está discutiendo en distintas partes del mundo cómo hacer para poder regular la inteligencia artificial, cuántos son los componentes que se ponen en juego para buscar herramientas legales que permitan
dar formas de control a este nuevo avance tecnológico, bueno, es que repasamos este proyecto. Proyecto presentado por la diputada nacional Anaí Costa, catamarqueña, del bloque del Frente de Todos, y lo que busca específicamente es garantizar y promover el uso de la inteligencia artificial como una herramienta de desarrollo digital, económico y social, pero resguardando a las personas y protegiendo sus derechos humanos. Ahí sostiene que al menos este proyecto y su alcance buscará llegar y alcanzar a todas las actividades desarrolladas en el territorio nacional vinculadas a la utilización de la inteligencia artificial como herramienta para generar y optimizar las políticas públicas de salud, educación, seguridad, economía, cultura, institucional, ciencia e infraestructura adoptadas a nivel nacional. Así que... Bueno, te anticipa un poco porque recuerdo que en ese momento, este año fue la discusión sobre cómo detener en algún sentido o ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial porque empezaron a darse comprobaciones de el impacto que tiene en la circulación de algunas informaciones cotidianas, ¿no? Esas imágenes del Papa con la campera de rayitas y hasta los pies, color plateado, estaba fraguada por la inteligencia artificial. A algunos les cae la ficha recién ahí, ¿no? En lo que puede hacer la inteligencia artificial. También fue cuando se planteó respecto a en el proceso electoral, antes de las elecciones del domingo, circularon algunos videos también trucados de Messi, llamando a votar a algunos candidatos, pero todo parte de la inteligencia artificial que en ese sentido nos da gracia porque son en algún sentido memes, pero tienen un impacto real en la vida de las personas y sobre todo en cómo se va a construir la sociedad de acá en adelante cuando ese acceso se masifique, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí hay un tema importante. Black Mirror total. Bueno, genera temor, genera expectativas, incógnitas, miedo a lo desconocido. Por eso también está bueno poder repasar un poco cómo se puede llevar adelante un proyecto de ley, algunas definiciones sobre este fenómeno y sobre este avance tecnológico y cuáles son los recursos que se pueden utilizar para poder describirlo con precisión y darle alcance legal para poder controlarlo y limitarlo, ¿no? Bueno, primer punto con respecto a esto que estábamos comentando, la definición. El proyecto de Costa establece una definición para la inteligencia artificial. La define como un sistema digital creado para generar una capacidad del ser humano como el razonamiento, aprendizaje, creatividad y planificación sin que intervenga en ella una acción humana directa. Parece una descripción de ciencia ficción, ¿no? Parece que fuera un párrafo del libro de George Orwell de... ¿Sí? ¿No? Sí. Totalmente, La Guerra ¿no? de los Mundos o también de El Hombre Ilustrado, de Úrsula Le Guin, pero totalmente. No, es la realidad, es lo que ahora nos atraviesa y nos va a condicionar para siempre. Exactamente, así es. Es decir, que estamos hablando de una forma para poder regular el funcionamiento de un sistema digital que lo que busca es generar y emular la capacidad innata del ser humano para el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la planificación, ¿sí? Yo le pregunto siempre a los que vienen, están entrevistados en todo cultura, sobre todo artistas plásticos y músicos, cómo se relacionan también con el proceso, no solamente de, obviamente, la cultura digital, sino con la incidencia que pueda llegar a tener, porque también hubo una reacción de artistas muy impactante, preocupados por, sobre todo, la autoría intelectual de muchas obras o de piezas escritas, novelas, que con la inteligencia artificial pueden modificarse sin que se reconozca el plagio, por ejemplo, ¿no? Sin que se pueda advertir el plagio o la utilización sin reconocer los derechos de autoría de muchos artistas y muchas personas vinculadas al desarrollo del arte, sobre todo porque son muy vulnerables. Eso vinculado con el arte y con la creatividad. Hay otras cuestiones vinculadas con la salud, la ciencia, el control y la manipulación de zonas delicadas, el cuidado de las centrales nucleares, el funcionamiento del sistema interconectado eléctrico. Todo tiene una serie de protocolos y funcionamientos que, al menos para los especialistas, con el correr del tiempo va a tener una mayor presencia de instrumentos vinculados a la inteligencia artificial. Entonces es en ese contexto en donde está bueno repasar un poco cuáles son estos intentos de un proyecto de ley para poder darle forma a un posible régimen de control de la inteligencia artificial. Vamos a repasar, luego de haber contado un poco la definición de inteligencia artificial para el proyecto de Anaí Costa. Todavía no pasamos a la siguiente placa. Vamos a un tema que es muy importante y que tiene que ver con la prohibición.
El proyecto plantea, se prohíbe el uso de la inteligencia artificial cuando afecte o comprometa derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios éticos, ¿sí? Uno de los temas que veníamos hablando. El plagio. Otro, se prohíbe el uso de la inteligencia artificial cuando sea generadora de riesgos a la seguridad y riesgos a la protección de los seres humanos, del medio ambiente y de los ecosistemas, ¿sí? O sea que empieza a definir claramente limitaciones específicas respecto a los riesgos que puede generar la falta de control en el crecimiento de la inteligencia artificial. Y además las responsabilidades, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con que cuando hay fallas en esos procesos, hay responsabilidades humanas, hay personas que se hacen responsables sobre las cuales caben, en algunos casos, si es que hay algún tipo de delito, condenas. Entonces, con la inteligencia artificial no hay posibilidad de condenar a nadie. Y si le pifiaste al mecanismo en que protege, por ejemplo, el sistema de entrada y salida de agua de una terminal nuclear, puede haber un derrame como en Fukuyama, que fue también un error en ese sentido. Totalmente, así es. No como Chernobyl, que fue otra cosa. Exactamente, pero incluso ha avanzado tanto la inteligencia artificial y los desarrollos incluso y los protocolos de control que ya incluso parte de lo que funcionó y falló en Fukushima forma parte de una parte vieja de lo que es el desarrollo de la tecnología, ¿no? El pasado de la inteligencia artificial. Totalmente. Y así todo falló. Así todo falló, exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente placa para poder repasar un poco otros temas que nos permiten comprender la importancia que puede llegar a tener esto. Hablábamos de las prohibiciones para el uso de la inteligencia artificial. También se prohíbe el uso de la inteligencia artificial cuando generen o perpetúen situaciones que afecten a la diversidad y a la inclusión, a la justicia social, a la equidad y o cualquier tipo de discriminación. También se prohíbe el uso de la inteligencia artificial cuando los sistemas de inteligencia artificial se recopilen datos personales o los mismos se utilicen, comparten, archiven o supriman de forma consistente. También cuando un sistema de inteligencia artificial procure reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos y su obligación de rendir cuentas, es decir, que no puede suplantar apretar el botón rojo. El botón rojo no lo aprieta la inteligencia artificial, sino lo tiene que hacer un ser humano. La inteligencia artificial no cierra un informe de rendición de cuentas, lo tiene que hacer un ser humano. Le pone el gancho un ser humano. Otro caso, también está prohibido cuando un sistema de inteligencia artificial sea utilizado para manipular información sensible y destinada a informar a la sociedad también. Algo así como la fake news. Exactamente, mira, totalmente. me suena. Bueno, por eso nos encontramos con estas particularidades, que ya ¿no? nos están habitando, digamos, Exactamente. en algunos sentidos. Otros temas más, además, vamos entrando a la parte más sofisticada, casi más de ciencia ficción de esto. También está prohibido el uso de la inteligencia artificial cuando tenga uso bélico o militar. También, en este caso, salimos de las prohibiciones y contamos otros aspectos del control. El proyecto Anaí Costa propone también que habrá un organismo de aplicación que será destinado por el Poder Ejecutivo para ejercer el control de la utilización de la inteligencia artificial. Este organismo va a ser el encargado de velar por la aplicación de este proyecto de ley, por el respeto de principios éticos de forma tal que se mantenga la tutela a derechos fundamentales, se respeten valores democráticos, se prevenga o disminuyan los riesgos y se fomente el diseño centrado en las personas, es decir, darle centralidad al ser humano como el factor clave para tomar decisiones estratégicas y que no sea reemplazado por un robot. Exactamente, que la inteligencia artificial sea una herramienta y no un fin en sí mismo, ¿no? Que no termine también reemplazando esa responsabilidad última que tenemos las personas, más allá de que la inteligencia artificial esté programada por seres humanos, ¿no? El desarrollo y la autonomía que va tomando a partir justamente de los procesos de digitalización hacen que nos encontremos en estas disyuntivas que requieren volver a poner el foco en la humanidad, ¿no? Porque muy bien el desarrollo tecnológico, pero somos seres humanos y hay una responsabilidad última que nunca se puede terminar de evadir, en definitiva. Seguimos con los alcances del organismo de aplicación. La ley no, el proyecto no se mete en ese tema. No dice que sería el ENACOM, por ejemplo. Tampoco dice que sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo destino es incierto, ¿no? En este momento. De todos. Claro, pero digamos no lo plantea. Dice que habría solamente un organismo de aplicación. Y lo que dice es que además del control, debería encargarse de promover una educación abierta, accesible, realizar capacitaciones en materia de ética del uso de la inteligencia artificial
y la alfabetización mediática e informacional, pero teniendo en cuenta especial consideración la lingüística social y cultural existente para garantizar una educación, capacitación y participación pública efectiva. Es decir, sacar el debate de la inteligencia artificial solamente en el mundo de la ciencia y en este caso, al menos para este proyecto, también introducirlo en el mundo de la política y de las leyes para buscar formas que permitan regularlo, ¿no? Exactamente. Vamos a la siguiente placa. También, otro tema. El organismo estará a cargo de la creación y confección de un registro de responsables, creadores y proveedores de sistemas de inteligencia artificial que deberán proporcionar y actualizar los datos que les sean requeridos oportunamente y conforme la reglamentación vigente. Así que ese organismo de aplicación además va a tener que controlar a las grandes empresas tecnológicas, a las grandes empresas que se dedican no solamente a la inteligencia artificial, sino también al desarrollo de robots y de software vinculados, ¿sí? En muchos casos empresas muy importantes, en su mayoría exportadoras y que además no les gusta mucho que las controlen, ¿sí? No, Así y también hay que decir que todo esto también está vinculado con las empresas transnacionales de comunicación y de informática, no solamente con el desarrollo que puedan hacer en algún sentido en la Argentina, sino también con la promoción de organismos e instituciones internacionales que desarrollan y que, bueno, también intentan instalar justamente la prevalencia del sistema de inteligencia artificial sobre las responsabilidades humanas. Hay una discusión que es clave y que por eso también se frenó en algún sentido, hubo un llamamiento, al menos en Estados Unidos, para repensar en esa clave, porque hay mucha preocupación respecto a la autonomización, ¿no? Porque después no hay responsabilidades y no tenés sobre quién aplicar tampoco las restricciones o los controles. O los controles, sin ir más lejos. El dato que más impacta en la vida cotidiana de algunas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, es son los taxis sin chofer. Es verdad. Este ha sido un tema de discusión ya, porque en San Francisco, sin ir más lejos, y en otras ciudades, porque por la cantidad de accidentes que empieza a provocar o los errores que tienen, ¿no? Y lo menciono porque habíamos contado cuál es la definición de inteligencia artificial, ¿no? Que sostiene que es un sistema digital creado para generar las capacidades del ser humano en materia de razonamiento, aprendizaje, creatividad y planificación, sin que intervenga el ser humano. Pero también el proyecto incluye, y con esto cerramos, una definición sobre qué es el sistema basado en inteligencia artificial. ¿Sí? Un sistema, no la definición de inteligencia artificial, sino de un sistema basado en inteligencia artificial. ¿Qué es? Es un sistema electrónico digital que mediante una serie de parámetros definidos por el ser humano puede hacer predicciones y tomar decisiones, influenciado por situaciones reales o virtuales, todo con diferentes niveles de autonomía. ¿Qué significa esto? Esto es un robot. Exacto. Esto es un robot, totalmente. O sea que lo que busca este proyecto es regular los sistemas de software de inteligencia artificial, pero también alcanzar a poder regular a los fabricantes de esos robots que podrían tener autonomía y capacidad electrónica para llevar adelante el funcionamiento de estos software. O sea, un escenario de ciencia ficción. Totalmente. Es por eso, pero digo. Yo pensaba también en la automatización de la industria automotriz, por ejemplo, que es uno de los procesos donde mayor se ha desarrollado esta idea de automatización. Ahí también, con la inteligencia artificial, desplazás a todos los laburantes. Bueno, por eso, es todo un tema. Y no tenés garantía después de que te lo armen exactamente como corresponde el coche y te estrolás porque no te funcionan los frenos. Pero es importante porque recuerdo que durante la gestión de Mauricio Macri, más específicamente de Gabriela Michetti, que fue vicepresidenta de la Nación, la primera vicepresidenta en ese sentido de este periodo democrático, se había establecido la Comisión del Futuro, no sé si se acuerdan, donde se empezaba a hablar de esto de una manera un poco más consultiva, con organismos, con personalidades de desarrollo científico-técnico, pero más en clave de, bueno, ir inspeccionando, explorando qué se podía hacer. Ahora ya encontramos proyectos, ¿no?, que van planteando la necesidad de construir un camino hacia prestarle atención a estas situaciones porque más temprano que tarde se instalan en la vida cotidiana. De hecho, bueno, la inteligencia artificial para las conexiones, por ejemplo, de los reclamos o todo el proceso que se hace también de inteligencia artificial para la gestión de algunas funciones propias del Estado, bueno, van apareciendo mucho más claramente y va a haber que regularlas.
Pero no sabemos qué va a pasar con todo esto, porque no creemos que en este corto periodo de sesiones ordinarias que todavía continúan, logre el Congreso, con este parámetro tan incierto de lo que va a ser el ordenamiento de los diputados y diputadas el año próximo, sesionar. Me parece que la única sesión posible va a ser una sesión vinculada sobre todo al proceso de Asamblea Legislativa para la Jura de los Diputados, ¿no? Ya no hay margen para ningún debate. Sí, bueno, da la sensación que eso es así y además también porque cualquier discusión que se quiera llevar adelante en ese sentido, inmediatamente desde La Libertad Avanza van a remarcar y decirles que hay un nuevo presidente que ganó por una diferencia de casi 12 puntos y que por lo tanto no sería como lo ideal querer avanzar en iniciativas que además desde La Libertad Avanza ya se pronunció respecto a muchos temas. Por ejemplo, hace muy poquito se consiguió sancionar una nueva ley de alquileres y Javier Milei ya había anunciado como candidato que si ganaba la presidencia iba a intentar derogarla. Te diría que es una de las pocas leyes que podría llegar a aprobar, que podría llegar a tener consenso aquí en la Cámara de Diputados, aún con los números desfavorables que él tiene en cuanto a lo que decíamos, la cantidad de integrantes de su bloque, porque podrían acompañarlo en ese sentido no solamente el sector más duro del PRO, que podría conformar una especie de alianza acá, sino también algunos otros sectores del propio radicalismo, de la propia coalición cívica. ¿Necesita una ley para derogarlo? Entiendo que lo tendría que hacer a través del Congreso. Eso. Podría hacerlo, pero también podría utilizar un decreto. Puede utilizar un decreto también para hacerlo. Digo, no le faltaría legitimidad para derogar una ley. Después vendría toda la discusión en la comisión de trámite, en la bicameral de trámite legislativo. En el momento que se reúna y si se vota eso finalmente, porque hace cuánto que no se reúne el trámite legislativo. Sí, hace un montón. Exacto, tiene mucho más antes que discutir que llegar ahí. Por eso es más fácil de lo que parece a veces. La derogación de la ley no es solamente un proceso donde el Congreso es protagonista, tiene un rol, pero tiene un rol posterior al hecho consumado. En lo que sí no podría derogar, y que también vienen anunciándolo y diciéndolo, es con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí debería pasar por el Congreso, porque estamos hablando de una ley en materia penal, y en ese caso... Está vedado. Exactamente. No pueden derogarlo, lo que tendrían que hacer es que se vote una nueva ley aquí en el Congreso, donde, bueno... Ahí lo veo más difícil. Es más difícil, pero no imposible, pero sabemos que también para la aprobación de esa ley fue una ley muy difícil para poder aprobar. Sí, entonces hay que ver con los nuevos números, sobre todo porque además se trató de una ley que más que recibir apoyos de espacios políticos de manera conjunta, fue una ley que se votó de manera transversal, donde dependía un poco de los integrantes de cada uno de los espacios políticos. Entonces, en ese sentido, bueno, habría que ver qué puede llegar a pasar. Es otro de los temas que ellos adelantaron que querían tratar de derogar. En algún momento dijeron convocar a una consulta popular. Estoy pensando en algunos de los temas que volvieron a reiterar después de la elección. El otro gran tema tiene que ver con la privatización de YPF, donde para eso necesitan los 2/3 para la privatización de YPF en ambas cámaras. En ese sentido están en una situación muy complicada porque conseguir 2/3 en general ha sido casi imposible. Hace 8 años que no se logra. Exactamente. Y el otro tema es la privatización de los medios públicos. Han anunciado que quieren privatizar la agencia estatal TELAM, Radio Nacional y la televisión pública. Algo y los contenidos públicos, y que los también contenidos, es Paca, exactamente. Todo eso. Que en ese caso, bueno, también lo deberían hacer a través del Congreso. Ahí la discusión está si basta con que lo hagan a través de un decreto o necesitan que pase sí o sí por el Congreso.
algunas consultas que hice hasta el momento respecto a si un proyecto de esas características llega acá, si tendría apoyo mayoritario. En principio no, pero obviamente que falta que se reconfigure el Congreso, Todo. que se envíe un proyecto de esas características. Algunos lo que dicen es que habría que plantear más bien una iniciativa donde se modifique la situación actual en términos de pensar más cómo funcionan los medios públicos en otras partes del mundo. Dependencia más del Congreso que del Ejecutivo. Exactamente. ¿Pero eso es una modificación de la Ley de Servicio de Comunicación o una nueva ley específica para...? Desde la Libertad Avanza, en realidad la que lo planteó más abiertamente fue Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO, dijo que ellos estaban analizando la posibilidad de pensar en la privatización de los medios públicos y hacerlo a través de la ley de ministerios. Después dijeron, en realidad lo que sería es como reabsorber, eliminar los medios públicos justamente a través de la ley de ministerios. Dicen, y no pasó en ningún gobierno que te rechacen la ley de ministerios. Sí, claro. Bueno, como medio una formalidad, porque es la forma en que va a organizar el Estado su intervención en la sociedad. Sí, perdón. No, tengo que ir a Lourdes, que me está llamando. Adelante. ¿Te Por podés favor. esperar Por unos supuesto, minutitos? con todo gusto. Por favor, Lourdes. ¿Cómo andás, Lourdes López? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ama? Bueno, saludarte a vos, por supuesto, y a toda la mesa de trabajo. Bueno, estamos aquí en lo que es el anexo A, precisamente para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con, Ecoagenda, como siempre, y hablar de temáticas ambientales, porque pase lo que pase, siempre vamos a hablar de justamente esto, de la realidad del cambio climático y cómo nuestros científicos y científicas también trabajan día a día para poder investigar, para poder avanzar, para poder darnos una mejor calidad de vida, porque sabemos que desde el CONICET la principal iniciativa también es mejorar la calidad de vida de las personas, de nosotros, de los argentinos y también del mundo entero. Pero a partir de esto hubo una investigación muy importante de una científica misionera, Nancy Eman, que se encarga de trabajar sobre los bioplásticos y sobre la nanocelulosa y de qué forma también puede ser utilizada esta pasta para crear precisamente bioplásticos que van a ser los contenedores de productos alimenticios. Así que, si les parece, vemos un poquito de cómo fue su trabajo durante todo este tiempo, con realmente muchos años de investigación y tiempo abocado a esto. Es el envase que tiene un recubrimiento de polietileno, entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de reemplazar ese recubrimiento con nanocelulosa, que es renovable, biodegradable, combinada con otros bioplásticos biodegradables. Bien, a partir de esto, ¿cuál es el desafío, no? Porque ¿cuáles son los desafíos tecnológicos que enfrentás en lo que es la producción, la comercialización, a partir de residuos de biomasa o lignocelulósicos, y qué avances se han logrado para superarlos, ¿no? Para poder avanzar, justamente. Sí. La nanocelulosa es un producto bastante reciente. De hecho, en los últimos 10 años se ha trabajado mucho a nivel laboratorio, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, para optimizar la producción. Nosotros estamos dentro del programa Celulosa y Papel, nosotros optimizamos el proceso de producción y ahora estamos enfocados en esta aplicación particular, que es la relacionada a los envases alimentarios. Toda la parte de producción próximamente se espera que sea escalada a un nivel piloto y se adquirieron los equipos para eso. Pero la parte de aplicaciones aún estamos en fase de investigación. Bien. Pregunta random por ahí y no tanto, pero ¿por qué los envases en este caso, de alimentos? Y en realidad porque si pensamos en cómo se destinan los envases de alimentos, usualmente todo lo que contenga polietileno y que se utilice en un alimento tiene, después de usarlo, alta carga orgánica. Entonces, eso es muy difícil de reciclar. Entonces, ¿qué sucede con esos envases? Se envían a un destino final, como una celda, enterrados en el suelo, es una disposición final del residuo, no es un reciclado. Claro. Entonces nosotros con esto, el alimento va a contaminar el envase, pero en la disposición final se va a biodegradar completamente. En
realidad es la nanocelulosa sale de un subproducto de los aserraderos de la provincia de Misiones, de los aserraderos de la región del NEA, y también se puede obtener a partir de residuos agroindustriales, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar, que es un subproducto del proceso de fabricación de azúcar y que también lo encontramos en nuestra región. Tal cual, tal cual. ¿Cómo asegurás también que los bioplásticos derivados de este tipo de residuos orgánicos cumplan con criterios ambientales sostenibles y cuáles son los desafíos económicos que enfrenta la producción de estos biomateriales en comparación por ahí con algún plástico convencional? Sí, en realidad es un producto, en cuanto a criterios de sostenibilidad, es un producto que proviene de un recurso renovable, no un recurso fósil como los plásticos convencionales. Sí. Y además de eso, nosotros realizamos sobre los films o los recubrimientos que obtuvimos, ensayos de biodegradación en suelo y en compost, y encontramos que estos materiales se degradan completamente en menos de 180 días. Claro. Entonces, eso cumpliría con el criterio de biodegradabilidad. Es un montón. También O sea, perdón, sí. pero es muy rápido, ¿no? 180 días. Sí, es rápido. Y esto es porque justamente son derivados orgánicos. Claro. Entonces los microorganismos tienen más capacidad de degradarlos que un componente sintético como un plástico convencional. Mira. Y en cuanto al tema del tema de comercialización o competencia con plásticos convencionales, todavía es difícil que compita con bioplástico porque el proceso de obtención tiene un costo más elevado. Pero en realidad, si miramos un enfoque más general, tenemos que tener en cuenta que la reducción del consumo de estos plásticos convencionales como el polietileno en realidad es una acción en conjunto entre tres actores que tendrían que ser la parte de legislación, que viene por parte del Estado, y quizás también ahí podemos entrar nosotros como investigadores, y por otro lado también están los actores que serían las empresas y el consumidor. Muy bien, bueno, la importancia de generar conciencia, ¿no?, en los consumidores, que somos todos y todas, ¿no? A partir de esto, agradecer la importancia de la investigación de cada uno de los científicos y científicas del CONICET, que por ejemplo nos traen este recubrimiento de productos alimenticios a base de nanocelulosa. Así que bueno, estos bioplásticos que vienen a cambiar la realidad de la contaminación de productos derivados del petróleo principalmente. Buenísimo, Lourdes, toda esta información está cada jueves a las 23 en Ecoagenda, lo pueden revisar también en el YouTube. Así es. De Diputados TV, porque son entrevistas muy interesantes. Sí. ¿En qué andan los científicos y científicas argentinas? Sobre todo aportando no solo conocimiento, sino ya ciencia aplicada directamente para mejorar las condiciones ambientales de la Argentina. Gran nota y te felicito por el programa, sobre todo. Un placer como siempre, Man. Nos vemos en cualquier momento. Adiós. Nosotros rápidamente a la pausa y volvemos, que tenemos un poquito más de información para compartir. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país.
también la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre decimos, quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría, las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, no es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh?
tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Seguimos aquí conversando un poco de lo que será el escenario futuro. La incertidumbre es total, obviamente, porque la elección que resultó el 19 de noviembre no solamente dio un nuevo presidente de la Argentina, sino también nuevas alianzas políticas, ¿no? Decías, Claudio, hace un rato, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Va a definirse tal cual viene? ¿Va a haber nuevas referencias, nuevas relevancias? ¿Y se va a mantener ese bloque de esa manera? Me parece que esta mayoría que consiguieron los tiene en una situación distinta a los diputados del actual oficialismo porque, bueno, la respuesta fue contundente en todas las provincias, ¿no? De rechazo a Sergio Massa y de apoyo a Javier Milei, salvo Santiago del Estero, Formosa y Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que tiene un peso fundamental y creo que lo va a hacer jugar mucho más fuerte que en otro momento. Las otras provincias todas perdió el oficialismo. Sí, ahí hay algo importante, Amanda, que remarcar, que es un argumento que pueden llegar a utilizar desde Unión por la Patria, que es Javier Milei tuvo un apoyo contundente y mayoritario en un marco de lo que es un balotaje. Bien. Y la composición de la Cámara de Diputados quedó en función de lo que fueron las elecciones generales, como es y como marca la Constitución, ¿no? Claro, el balotaje es para definir quién asume la presidencia del Estado, sí, no toda la política del ¿Por qué te remarco esto? Porque algunos lo que dicen es, por un lado, ni el 40 o casi 45% que sacó Sergio Massa en el balotaje le es propio en su totalidad, ni tampoco el casi 55% que sacó Javier Milei le es propio. ¿Qué quiere decir esto? El análisis que hacen
finito, uno Claro. puede estar de acuerdo o no. Y más beneficiar, con mayores beneficios para el oficialismo. Claro, también. lo que te pueden decir es la propuesta de Javier Milei fue apoyada por un 30%, que fue lo que sacó en las generales, al igual que en las PASO, y por lo tanto, bueno, hay que mirar ahí. Otra cosa es el del balotaje, donde, bueno, fue apoyado por un sector de Juntos por el Cambio, que además el propio Mauricio Macri y Patricia Bullrich remarcaron, aun cuando lo apoyaban en la campaña, que tenían algunas diferencias. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Y lo dice Macri y lo está diciendo Milei. Nosotros tenemos coincidencias en el 90% de las cosas, o sea, hay un 10% que no está tan claro cuál es ese 10% que no. Y por otro lado, el propio Macri hizo campaña por Milei diciéndole al electorado, las cosas que a ustedes les gustan se van a hacer y las que no les gustan no las van a hacer. ¿Cuáles son esas propuestas que no le gusta al electorado? ¿Cómo van a decidir que le Bueno, gusta y que no? en realidad al electorado que le estaba hablando Macri es a su propio electorado. ¿Y qué cosas son las que supuestamente no les gustan, no estaban de acuerdo? Bueno, una de ellas tenía que ver con la libre portación de armas, con lo que se habló de la venta de órganos. Claro. Inclusive te incorporaría ahí la dolarización, pero en ese sentido Milei está muy decidido a llevar adelante esa propuesta económica que hizo durante toda la campaña, que la ratificó y la sigue ratificando ahora como presidente electo. Después, ¿cómo se va a poner en función? Si es posible, en cuánto tiempo, porque también están empezando a estirar los plazos de aquellas propuestas, sobre todo en materia económica, que resultan difíciles de pensar cómo se implementarían, entre ellas lo que tiene que ver con la baja de la inflación, que plantean que les va a llevar cerca de 2 años. Bueno, ahí está también el análisis que uno puede hacer respecto hasta qué punto el electorado tiene paciencia para eso. Sí, para las demandas que viene haciéndole a los gobernantes. En este caso eligió que sea Milei quien lleve adelante las políticas para resolver las principales dificultades que hoy estamos teniendo en materia económica. Sí, recordemos que la propia Victoria Villarroel en el debate entre vicepresidentes dijo que de un ondazo se bajaba la inflación, algo parecido a lo que dijo Mauricio Macri, y que eso, bueno, hoy empieza a rediscutirse con el Estado como el lugar donde van a tener que administrar los problemas, ¿no? Y las dificultades que tiene Argentina. También están empezando a haber dificultades con los precios, ¿no? Si bien precios cuidados sigue hasta fines de este mes, ya hubo algunas denuncias de remarcaciones, sobre todo en el ámbito mayorista, y falta de provisión de insumos por la remarcación que están esperando. No están esperando el 10 de diciembre o no sé cuándo, la semana que viene. Ayer hubo feriado bancario, por eso hoy el dólar se mantuvo bastante estable y eso también son buenas señales en algún sentido. No hubo una devaluación inmediata, pero sí empieza a haber movimiento con los precios, ¿no? Que eso tiene un impacto inflacionario ascendente, no es que retrotrajeron los precios. Exactamente. Esto ya anticipa que los índices inflacionarios de los primeros meses de la administración de Javier Milei van a ser altos, ¿no? En un contexto en donde hay una parte que se cruza con la dinámica parlamentaria, porque nosotros arrancábamos el programa contando quiénes son los aspirantes, quiénes están en la posición de poder someterse a una negociación de acuerdos para ver si finalmente pueden llegar a la presidencia de la Cámara o no. Pero también hay una agenda legislativa de la cual todavía no hay certeza. Exacto. Javier Milei habló de, primero, la posibilidad de extender el periodo de ordinarias y después de extraordinarias. ¿Sí? Sí. Convocar extraordinarias y extender el periodo de ordinarias del 10 de diciembre hasta el 31, hasta el 30. Eso le da al Congreso autonomía para desarrollar proyectos. Exacto. Si él manda un paquete de extraordinarias, una convocatoria de extraordinarias, es el Ejecutivo el que establece los temas. Esa es la diferencia. Y ahí viene un tema, porque está todo vinculado en ordinarias o en extraordinarias con los votos que puede reunir el futuro oficialismo. Y ahí hay un examen muy importante para quien conduzca la Cámara a partir del 10 de diciembre, que tiene que ver con el presupuesto 2024. Lo hemos venido contando con mucho detalle, que, bueno, este tema ya está gravitando desde el 15 de septiembre. Días antes, Javier Milei, por entonces candidato, le había pedido a su contrincante, ministro candidato en ese momento, Sergio Massa, que no cumpliera con la ley de administración financiera, que no presentara el proyecto de
de presupuesto. Se tenía mucha fe. Hasta que se conociera el resultado de las elecciones. Massa presenta el 15 de septiembre un proyecto, el proyecto está, solamente se ha avanzado en la Comisión de Presupuesto en una informativa respecto a la separata, y ahora viene la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Van a mandar un proyecto nuevo de presupuesto? ¿No lo van a mandar? Algunos consideran, y con esto cierro, que no van a enviar en este momento, que lo que podría suceder es que directamente arranque sin un proyecto de presupuesto, y que lo único que haga sea, ya con el presupuesto de este año, empezar a tomar definiciones. Bueno, este gobierno cuando asumió prorrogó lo mismo. Un año es una posibilidad. El presupuesto, es y después difícil estuvo otro año más. Son proyectos muy distintos. Sí, eso es te iba a lo decir. complejo. Es muy difícil pensar que un gobierno de estas características esté dispuesto a prorrogar un presupuesto como el que llevó hasta ahora este gobierno, y al mismo tiempo también es muy difícil pensar que el peronismo le vaya a votar un presupuesto de las características del que está pensando Javier Milei, justamente porque son diferencias muy grandes. Javier Milei ya anunció que va a ser un gran recorte del Estado, que va a ser un gran recorte de lo que es la inversión pública, y en ese sentido, la verdad es que es difícil pensar que el peronismo va a acompañar una iniciativa de esas características. Pero también hay que decir, ¿no? Los índices, por ejemplo, los parámetros sobre la inflación, sobre el dólar, todavía, bueno, no se disparó el dólar ilegal, pero todavía las variables son las que manejaba este gobierno. Me parece que los ministerios, digo, ¿cómo ejecutan el dinero si vos tenés 8 ministerios en vez de 14 como hay ahora? Pero ahí creo Todo que quizás puede haber una ingeniería. agenda en la que nos encontremos con un gesto vinculado a aprobar un cambio en la ley de ministerios. Punto. Y punto. Y punto. Creo yo que las parte de esa emergencias. discusión también está atada a la negociación del nivel de apoyo que puede llegar a tener o no tener el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Mucha cintura tiene que tener. Creo que no es solamente un tema de cubrir el cargo en este contexto, sino también para qué. Alguien que le hay un garantice tema. los votos, porque es lo más importante. Y creo yo que ahí sí también hay un nuevo oficialismo que también tiene que buscar formas de reducir daños. Y la pregunta es, ¿tiene sentido en el arranque, en la etapa de una luna de miel que tienen todos los presidentes electos en los 100 primeros días, que eso esté atravesado en un escenario perdidoso en la Cámara de Diputados? Bueno, esa es una de las preguntas que se hacen los socios y aliados de La Libertad Avanza en este momento. Ahí está, la definición del presupuesto, la definición de la ley de ministerios, porque ya por lo menos con los nombres son 8 los ministerios que dijo Milei que iba a tener, ponele que 9, si amplía alguno más. Bueno, ahora son 14, entonces hay muchos que se tienen que subsumir, tanto trabajo como salud, educación van a ser, bueno, educación es ministerio, pero salud y otros van a ser parte de ese capital humano, como secretarías o direcciones, energía, todas esas secretarías que hoy están cubiertas con un montón de gente, y también el achique del Estado, que va a generar ya una conflictividad para diciembre, para fines del año, para la Navidad. Por eso, Entonces ahí ya tenés una conflictividad, más el incremento que también se va a dar de la inflación, que no va a ceder en los próximos meses por lo menos. Hay que ver cómo manejan ahí los tiempos desde el oficialismo nuevo para ver cómo garantizan no solamente el desarrollo y funcionamiento del Estado, sino sobre todo la circulación y la actividad cotidiana, digamos, la forma de desarrollar nuestra vida. Otro tema, Milei había hablado del envío de una ley ómnibus que tenía que ver con una serie de cuestiones de cambios tributarios, digamos, que aparte indefectiblemente tienen que pasar por la Cámara Baja, que es Cámara originaria para cuestiones tributarias. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa ahí. Lo menciono porque es uno de los temas que Milei todavía con el traje de candidato había planteado ante las preguntas de distintos colegas nuestros, qué estaba pensando con respecto al funcionamiento del Congreso. Bueno, estos eran los principales trazos que mencionó. Extensión del periodo de ordinarias hasta fin de año, convocatoria de extraordinarias, el envío de una ley ómnibus de carácter tributario, la definición de los cambios en la ley de ministerios y, bueno, el gran interrogante. ¿Hay debate presupuestario o no hay debate presupuestario? También hay posibilidad de que envíe un proyecto para declarar una emergencia económica, ¿no? Es un Quizá contexto haya un montón de emergencias también. que también se va a dar seguramente porque es una herramienta que tienen los gobiernos y que la han utilizado todos los gobiernos en los últimos 20 años, por lo menos, desde los 90, en definitiva, últimos 30 años,
para al inicio tener un changüí de reasignación de partidas y de discrecionalidad con los recursos, Bueno, ¿no? También ahí hay una discusión que puede darse y que hay que ver si hay un análisis concreto entre los diputados, entre los senadores, se conformen como se conformen, de si es una situación tan crítica respecto también a los paradigmas de las variables económicas que están circulando, porque hay que ver si se acepta que se apruebe una emergencia que le dé esta facilidad. Igual siempre hay que decir, siempre hay su ejecución presupuestaria, hay otros mecanismos, hay decretos, si bien están vedadas por algunas condiciones. Bueno, después resulta que se encuentran los mecanismos meses más tarde, pasó con la declaración y la incorporación de miembros de la Corte, que fue en diciembre el decreto de Macri, y recién a mitad del año se cumplimentó. Entonces fueron 8 meses donde hubo 2 jueces por decreto nombrados que no se pudieron asumir su cargo porque fue un escándalo y una movilización social muy grande. Y además los propios otros jueces que todavía estaban en ese momento de la Corte, poco rechazaban la situación, ¿no? Entonces eso frenó, demoró 6 meses más. El tema es ahí que no es que lo que no se haga inmediatamente no llega a hacerse después, ¿no? Hay que ver qué pasa. Totalmente. Hay que ver ahí cómo respira eso. Creo que además va a ser uno de los temas claves y que también, por eso insisto, creo que la negociación que puede terminar de resolverse respecto al próximo titular de la Cámara Baja está directamente vinculado con estos elementos. Creo que ahí hay una serie de cuestiones y además el otro componente, por fuera de quiénes van a ser las espadas del nuevo oficialismo. ¿Cómo se va a terminar de configurar y cuáles van a ser los nuevos liderazgos de la oposición a partir del 10 de diciembre? Retomo algo que habíamos comentado con el planteo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que planteó, como ha hecho históricamente, de que van a dar gobernabilidad, pero también lo atamos con este otro componente. ¿Qué va a pasar con el interbloque actual de Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre, a partir de estos componentes que veníamos mencionando, la creación de un espacio que posiblemente sea nuevo, que se diferencie del sector del PRO, que respalde abiertamente a Javier Milei, como lo impulsa Cristian Ritondo? Decían que podía armarse un interbloque que llamara algo así como cambio para la libertad, o la libertad para el cambio, para reconfigurar, con otros diputados también que están dentro de Juntos por el Cambio, pero que no son por ahí ni el PRO, ni la coalición cívica, ni el radicalismo, que son monobloques y que también están viendo esta hora cómo negocian para reposicionarse dentro de los espacios, porque tener participación en los bloques también da posibilidades de ingresar para los monobloques o los bloques minoritarios a las comisiones como representantes. Exacto. Entonces hay una discusión que no es tan sencilla o solamente en términos de números. También tiene que ver con quiénes van a dirigir las comisiones. Esas comisiones, entiendo que no es la de presupuesto, le va a corresponder a la Libertad Avanza o al PRO/Libertad Avanza. Pero hay que ver también en relación a otras que son clave, donde ya no se le puede dar todas las de gobernabilidad. En un punto son 5 las claves: asuntos constitucionales, juicio político, presupuesto, legislación general y no sé cuál me falta. Salud. Educación, salud, alguna Salud, de esas. educación, exactamente. Bueno, pero si son carteras no tan preponderantes, por ahí se las terminan dando la oposición. Y ahí hay otro tema, porque también en la composición del bloque de la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre, bueno, la mayoría van a ser figuras muy inexpertas, digamos. Así que en ese contexto, las espadas del PRO que responden a Cristian Ritondo también van a poder aportar ahí una serie de conocimientos para poder navegar en este escenario numérico de mucha debilidad en términos de contar con los números suficientes. Bueno, de hecho, el futuro oficialismo no va a tener formas de poder constituir el quórum propio. Van a estar cerca de 40 escaños para poder tener el quórum propio. Ahí se abre una negociación Una cosa muy que te grande. falten 10, Exacto. 15 y otra cosa que te falten 40. Y no es tan mucho fácil. porque además para poder llegar a alcanzar el número necesario, esos 40, los tenés que sacar de distintos espacios políticos y estamos diciendo que el peronismo va a tener la primera minoría, entonces es muy difícil. Y lo mismo pasa en el Senado con respecto a otros temas que tienen que ver con mayorías especiales, que ahora, si les parece, lo analizamos en un ratito, porque ahora vamos a pasar a una sección que están diputados en Todo Cultura con la recomendación de los diputados y diputadas de la Nación sobre algunas actividades culturales. Es el momento de ver al diputado Mirabella de la provincia de Santa Fe.
La provincia de Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, pero también es el motor cultural de la Argentina y el motor deportivo de la Argentina. Si querés visitar Santa Fe, tenés casi 800 kilómetros del río Paraná con la hermosura que nos dio nuestra tierra, nuestro río. Si querés visitar el interior, hay mucho turismo rural. Tenemos los mejores quesos y los mejores chorizos de la Argentina. También frutas, mermeladas, dulce de leche, alfajor santafesino, cerveza. Hasta tenemos 10 bodegas hoy que producen vino. Santa Fe es el motor deportivo del país. De ahí, hoy, nuestros emblemas conducen a la selección nacional. Messi, Di María, Lo Celso, el técnico Scaloni, Armani, son todos de ahí, de nuestra provincia. Tenía que haber tocado para atrás, pero mira Messi ahora, ¿por qué no? La frutilla del postre puede ser. ¡Messi! Queremos mucho a Santa Fe. Te recomiendo al escritor Juan José Saer, la novela La Grande, o el último que recibió el premio, Santiago Alasia, No es lo suficiente, una novela preciosa. Y si querés escuchar música, te recomiendo a la trova rosarina, a Baglietto, a Goldín, a Lalo de los Santos, Silvina Garré, a Bonicio, Fandermole. Te recomiendo a Lito Nevia, te recomiendo a Fito Páez. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y si querés ir un día a ver deportes, está Newell's, está Central, está Unión, está Colón en Santa Fe, está Atlético de Rafaela. Hay una gran cantidad de deportistas y de deporte que nos hacen grande. Por ejemplo, el automovilismo en la ciudad de Rafaela. Así que Santa Fe, motor productivo, motor cultural, motor deportivo. Visitá la provincia de Santa Fe. Porque soy de Santa Fe. El diputado Mirabella, súper fana de su provincia, obviamente, y también de Rosario, la ciudad de Rosario, destacando deporte, música, teatro, literatura, de todo tienen los rosarinos y las rosarinas. Fanático de Rosario. Santafesinas Acá también. Ha mostrado su fanatismo por Rosario, Mirabella. Sí, muy fana, muy fana. Y estábamos recibiendo la recomendación de grandes músicos, Fito Páez, Lito Nevia, la trova rosarina, que se nos piantó. Adriana Bonicio, Jorge Fandermole. Se nos piantó un lagrimón de los años que ya sumamos entre todos acá. Pero nos está llamando Lourdes López porque tiene otra invitación para hacer para este viernes, porque a pesar de que hay mucho movimiento político, también hay orquesta presentándose aquí en la Cámara de Diputados. Así es, Aman, Gaby, Claudio, bueno, es la situación que vamos a vivir, el espectáculo. En realidad una sesión emocionante, como siempre, como todos los viernes, a partir de las 19:30 horas. Bueno, va a tener lugar una nueva puesta en escena de esta orquesta del Congreso que nos enorgullece tanto porque ya es parte de todas y todos. Y esta orquesta de cámara del Congreso de la Nación que se va a estar presentando en el Congreso Estaba la Madre, así se llama.
Va a tener invitadas solistas como Florencia Burger, que es en este caso soprano, y Mariana Reguersky, que es mezzosoprano, dos artistas grandísimas. Y en el Coro Nacional de Niños también va a estar presente su directora María Isabel Sanz, por supuesto, así que realmente una puesta enorme en cuanto a músicos, en cuanto a espectáculo también. Recuerden que las entradas las pueden encontrar, en realidad es como inscribirse porque es totalmente libre y gratuito, pero lo tienen que hacer ahí en Orquesta HCDN para después no llegar a la puerta y quedarse afuera. Por ahí pasa que muchos llegan y lamentablemente no pueden ingresar porque ya se han ocupado todas las sillas. En este caso el espacio es reducido, se va a estar llevando a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos. Perdón, yo me estoy guiando porque a veces se hace también en la cafetería del Molino, en la confitería del Molino. Entonces en esta edición, como la edición anterior también, se estará realizando en el Salón de los Pasos Perdidos, la penúltima presentación de la orquesta que está llevada adelante por el director Sebastiano De Filippi. Así que bueno, es un gran orgullo también, reiteramos, para todos y todas poder tener esta actividad. Es sobre Avenida Rivadavia, 1864, el ingreso con entrada totalmente libre y gratuita, pero reiteramos la invitación para poder ver a la Orquesta del Congreso de la Nación, como todos los últimos viernes de cada mes, tiene que hacerse previamente en Orquesta HCDN. Ahí ustedes van, se anotan y de esa manera ya vienen con, en este caso, la inscripción o la entrada, como lo quieran llamar, pero como no es paga, se puede decir es como inscribirse, en este caso, al show de todos los últimos viernes de cada mes. Espectacular, Lourdes, y ocupándonos ya del final de este año también con mucha actividad no cultural. podemos creerlo decir, ya estamos 24 de noviembre. Sí, en un mes es Navidad, te voy a decir, y termina el año. Ya estamos así, queriendo festejar, bueno, por lo menos augurando poder festejar. Va a ser una Navidad difícil. Vamos a ver. Va a ser una Navidad difícil, pero bueno, pueden venir acá, es gratis. Vamos a decir distinta. Hay que ser optimistas, así que por ahora nos ponemos a pensar en el 24 de noviembre, que es la salida, vamos a decir, a la luz de esta nueva puesta en escena de la Orquesta del Congreso. Como todos los meses se va renovando y va optando por nuevos artistas invitados. En este caso va a haber 2 solistas, 2 mujeres, una soprano y una mezzosoprano. Hermoso. Y también, bueno, como siempre, el coro de niños, que bueno, tiene un gran protagonismo, va a tener un gran protagonismo en esta edición, así que no se lo pueden perder. Vayan rapidísimo a inscribirse a Orquesta HCDN y este viernes 24 a partir de las 19:30 horas. El ingreso es por Avenida Rivadavia 1864 y hay que estar puntual para poder estar a tiempo adentro del Salón de los Pasos Perdidos. Porque, como bien decía, si bien el salón es grande, no se ocupa todo el espacio, sino las distintas sillas, o el espacio está dispuesto con una cantidad importante de sillas. No te puedes sentar en el piso, quedarte parado para verlo, por eso se hace mensualmente, para que tengas la oportunidad, si no entraste una vez, vengas a la siguiente. Gracias, Lourdes, buenas noches, hasta la próxima. Placer. Aquí seguimos repasando la poca actualidad parlamentaria que hay. Hoy hubo una presentación de un libro en el Senado de la Nación. Como decíamos, mañana va a ser una importante actividad política, el encuentro entre las vicepresidentas, la saliente y la electa, para hacer el traspaso ya, o el proceso de incorporarse al traspaso. Recuerdo la foto de Cristina Kirchner con Gabriela Michetti cuando se encontraron en ese mismo despacho. Eso es interesante también porque muestran los despachos del Congreso, en este caso las autoridades del Congreso, el Senado, muestra también en el despacho de la Casa Rosada esa lógica de transición que se hace desde un gobierno hacia el otro, más allá de algunas discusiones que se pueden haber dado hace 4 años atrás. Lo importante es todo ese proceso de traspaso que se da en relación a ir incorporándose al Estado, ¿no? Este es un poder del Estado, tiene particularidades. Le va a explicar mañana Cristina Fernández de Kirchner a Victoria Villarroel cuáles son esas particularidades, cuáles son las obligaciones. Ambas abogadas, así que un momento importante y también, bueno, con muchos ribetes que va a dejar seguramente ese encuentro. Vamos a seguir repasando algunos proyectos. Ojalá que de no darse en esta extensión de ordinaria su aprobación, pueda así avanzarse prontamente en este sentido. Claudio. Sí, habíamos hablado de distintas cuestiones que tienen que ver con la situación tarifaria. Recordemos que actualmente hay toda una discusión al respecto.
giró poco en torno a la dinámica electoral, la situación de los subsidios a las tarifas, una discusión mucho más grande. Lo cierto es que en estos últimos años el Congreso de la Nación ha avanzado con una serie de beneficios, especialmente para beneficios tarifarios en el consumo de energía para la Patagonia. Para las zonas frías. Exactamente. ¿Te acordás que se había ampliado durante la pandemia? Fue de la discusión, ¿no? Sur de la provincia de Buenos Aires, una parte de Mendoza, una parte de La Pampa. Discusión que, recordemos, forma parte de, podríamos decir, un mapa de calor político, ¿sí? Y de temperaturas, porque tiene que ver también con la definición de estas zonas frías, que fue finalmente la que cristalizó un proyecto post-pandemia. Encierra también una discusión que los memoriosos de Juntos por el Cambio recuerdan cuando el entonces gobernador mendocino Alfredo Cornejo, calzado en el traje de titular de presidente de la Unión Cívica Radical, con Mauricio Macri como presidente, fue el primero en recordarle el impacto que iba a tener el aumento de las tarifas y del gas, especialmente en las zonas frías. Exacto. Sí, digo, este es todo un tema. Después, bueno, resiliencia mediante del debate legislativo fue canalizado a partir de este proyecto de zonas frías. Un proyecto que, bueno, fue impulsado en parte por la angosta Avenida del Medio, por diputados muy relevantes en todo este proceso, como el caso de Alejandro Topo Rodríguez, también por diputados del oficialismo y también de la oposición. En este caso... Perdón, con Máximo Kirchner a la cabeza. Claro. Ahora, ya, Claudio... Te digo, esta propuesta, que si bien es una propuesta que también desde el propio Juntos por el Cambio impulsaron, no va a ser acompañada claramente por la Libertad Avanza, porque si hay algo que va a contramano de lo que ellos vienen proponiendo son propuestas de estas características, ¿no? Subsidiar a las zonas cálidas, como tampoco están de acuerdo con el subsidio para las zonas frías. Ahora nos vas a contar quiénes son los diputados, pero ahí que estoy viendo algunos, que estoy chusmeando, Bueno, me es que parece que tema. va a haber una quilombo. Hay un datito que nos permite poder porotear un poco y tiene que ver precisamente con que, así como bien decías, Gaby, con el tema de que el proyecto de zonas frías contó con un amplio respaldo y protagonizado por figuras muy relevantes del oficialismo, como el diputado Máximo Kirchner, reelecto. Lo cierto es que en este caso, este proyecto busca llevar adelante esa iniciativa que fue exitosa, pero para las zonas cálidas, es decir, para el norte de nuestro país. Y ahí, quienes impulsan el proyecto, ¿sí?, son en su mayoría del PRO y del radicalismo. Así que vamos a repasar un poco quiénes son... Los radicales se pueden posicionar más fácilmente, me parece. El tema van a ser estos diputados del PRO. ¿Qué pasa? Bueno, exactamente. Y algunos que también están terminando ya su mandato. Bueno, este proyecto tiene la firma de Sofía Brambilla, del PRO de Corrientes. Ella es la principal autora. Y tiene como cofirmantes a Ricardo Burjaile, de la Unión Cívica Radical de Formosa, Miguel Nani, del radicalismo salteño, Francisco Monti, del radicalismo catamarqueño, Jorge Risotti, hombre del gobernador Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical de Jujuy, y Carlos Zapata, ahora Patria, de Salta. Carlos Zapata, que es aliado de Javier Milei y de La Libertad Avanza. Además, Zapata, que engrosa su bloque, van a tener 3 diputados ahora. Entraron 2 de Salta, van a ser 3, porque a Zapata le quedan 2 años. Totalmente, por eso digo. Así que en este contexto y con este confirmante, sí podríamos decir que este proyecto no pierde estado parlamentario. Pero hay que ver si Zapata lo sostiene ahora. Hay que ver qué va a hacer Zapata, pero digo, también es un pequeño repaso que permite comprender cuáles de los debates de este año y algunos que han sido propuestos, bueno, van a quedar en el tintero o dejan un antecedente para cuando llegue nuevamente un debate público respecto al impacto de las tarifas tanto en la distribución residencial de electricidad como de gas natural. En este caso, lo que busca este proyecto, que tiene la firma inicial de Sofía Brambilla, es que establezca un régimen tarifario diferenciado para el consumo de energía eléctrica en la región del norte grande argentino. Así que además nos encontramos con una propuesta impulsada por integrantes de Juntos por el Cambio, pero que también representa a buena parte de los mandatarios de todo pelaje del norte grande. Que son 10 además. Exactamente. Y ahí si contás en incidencia con el armado el número de votos que se requieren, son un montón de votos. Si bien es verdad, son provincias que tienen entre 5 y 7 representantes, oficialistas y opositores. La mayoría hoy son representantes de
Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, va a Reunión por la Patria. Así que van a sumar como 30, 40 diputados para impulsar esto solo del Norte Grande. Los gobernadores del Norte Grande ya le pidieron una reunión a Javier Milei justamente para llevarle sus propuestas, lo que ya vienen trabajando con el gobierno actual. Hay que decir que como veíamos estos gobernadores del Norte Grande son gobernadores de distintas fuerzas políticas, básicamente del peronismo y de Juntos por el Cambio. Y sí, Juntos por el Cambio ahora hay 2, ¿no? De ese Norte Grande. 3, Jujuy, Entre Ríos y Corrientes, porque el resto del Norte Grande son Misiones. Y Chaco, 4. Tienen casi la mitad. Sí, totalmente. Por eso, no, es otra cosa. Es otra composición política y además... Todos radicales menos el Entre Frigerio, Ríos, que es el gobernador electo de Entre Ríos. ¿Y es Paloma o Halcón? Bueno, ahí hay dudas. Por un lado, Frigerio es uno de los que está acompañando la idea de Monzó, de Mazzot y de Horacio Rodríguez Larreta de conformar aquí en la Cámara de Diputados un espacio nuevo. Palomo. Sí, moderado, como les gusta decir a ellos, moderado. Ahora... Mañana se van a reunir los gobernadores de Juntos por el Cambio en la Casa de Mendoza, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para... Corrientes y Callao. Exactamente, para definir qué postura van a adoptar frente al gobierno de Javier Milei. No se espera que haya muchas definiciones en términos de decir que le van a brindar un apoyo total y que se van a... alinear, digamos. Sí, alinear al gobierno como está pidiendo Mauricio Macri, que viene trabajando en ese sentido para que los gobernadores se sumen, los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero hay discusiones respecto a cómo pararse, porque tenemos la figura de lo que es los gobernadores del radicalismo, donde... Que de ese número son un montón más, Sí, son 8 frente a 2 del PRO. Están un poco más alejados de la postura de Milei. Distinto es el caso de los gobernadores del PRO. Y después tenés los gobernadores que no son ni del PRO ni del radicalismo, ¿no? Estamos pensando... El larretismo. Una sí, adyacencia del los gobernadores larretismo. de San Luis, de San Juan, son gobernadores que Exactamente. no están enmarcados en ninguno de estos dos espacios políticos. Uno de los gobernadores del PRO, que recién lo mencionábamos, es Frigerio y tiene una postura bastante contraria a la de Milei. Hay que ver cómo se acomoda en esto y sobre todo porque tiene un muy mal vínculo con Mauricio Macri. Hay que acordarse que Macri, a uno de los funcionarios de su gobierno que más castigó después de que dejó la presidencia fue justamente a Rogelio Frigerio, que era su ministro del Interior. Sí, exactamente. El interlocutor... perdón. No. Está más difícil el panorama de lo que parece. Tiene sus complicaciones, porque además, a partir del acuerdo de Javier Milei con Mauricio Macri, también, la discusión interna de Juntos por el Cambio y su proyección dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, está directamente relacionada, pero ahí se suma otro elemento que es muy gravitante y que tiene que ver con lo que yo llamo los reservorios de poder real de Juntos por el Cambio por fuera de la negociación posterior a la primera vuelta del 22 de octubre, y eso específicamente son 3 sectores. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, el bloque en la Cámara de Diputados y el Senado. Ahí hay 3 cuestiones que han sido claramente definidas en la primera vuelta del 22 de octubre y que en ese contexto son, se terminan de corporizar y constituir casi al mismo tiempo en que Mauricio Macri y Patricia Bullrich deciden avanzar en este acuerdo para intentar ganar el balotaje en una misión que finalmente tuvo éxito y que cosechó una diferencia superior a la esperada porque confirmó que realmente con esta contorsión lograban trasladarle a Javier Milei una gran parte o casi todos los votos que había obtenido Patricia Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio, luego de haberle ganado en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Así que en ese contexto yo creo que ese esquema de gobernadores va a tener un impacto muy importante, no solamente en lo que pueda llegar a pasar en el Senado, sino también en esta negociación tan importante que es la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Exacto. En ese momento, para algunos también, yo creo que mañana en esa reunión los gobernadores que se encuentren en la Casa de Mendoza
también se van a estar preguntando qué va a pasar con el presupuesto, cuáles van a ser esas definiciones, si realmente va a haber una extensión del presupuesto y qué va a pasar con esas partidas. Ahí es donde no solamente está la preocupación de los eventuales aliados de Javier Milei, sino también de todos los gobernadores del peronismo que también están pendientes de eso. Y la mejor forma de poder saber eso va a depender de cómo va a ser la negociación política en el Senado y en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Exactamente. Y este proyecto lo que hace es recuperar un poco el debate sobre situaciones particulares que tienen algunos espacios. En este caso, la zona del norte argentino, que es mucho más calurosa que el resto del país. Exactamente. Y que por fuera de las discrepancias y realineamientos, estamos hablando de un tema estructural vinculado a la situación climática que impacta directamente en el bolsillo y en el consumo energético de una gran parte de la población de nuestro país. Así que, independientemente del futuro que pueda llegar a tener este proyecto, lo cierto es que deja planteado un tema que posiblemente vuelva a aparecer una y otra vez con el correr del tiempo. Vamos con las definiciones. El proyecto lo que se propone es reducir el costo que deben afrontar los usuarios residenciales de energía eléctrica durante los meses de más altas temperaturas del año. La zona cálida del norte grande argentino está comprendida por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, lo que plantea el proyecto es que podrán ser beneficiarios los usuarios y usuarias residenciales, entidades de bien público, micro, pequeñas y medianas empresas. Pasamos a la siguiente placa para continuar con los detalles. El beneficio para los usuarios residenciales de energía eléctrica consistirá en una bonificación del 15% y el 30% del cuadro tarifario total de consumo de energía eléctrica durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Estamos hablando de los 5 meses más cálidos en estas provincias que conforman el norte grande. Continuamos con la siguiente placa para poder profundizar este concepto. Los usuarios residenciales que presenten algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una bonificación diferenciada. ¿Cuál es esa bonificación? De 0 a 600 kilovatios mensuales, un 50% de bonificación. De 601 a 900 kilovatios mensuales, un 30% de bonificación. Y cuando el consumo supera los 901 kilovatios mensuales, se va a aplicar el cuadro tarifario pleno, ¿sí? A eso se suma otro elemento, porque la pregunta es, bueno, ¿quién paga esto? Claro. Lo que propone el proyecto de Brambilla es crear un fondo fiduciario para financiar los subsidios del consumo de energía eléctrica de la zona cálida del norte argentino. Pasemos a la siguiente placa para poder comprender cómo funcionaría esta idea. Este fondo será constituido con lo obtenido por el cobro de un recargo del 3% sobre el precio final de la energía eléctrica en aquellas zonas no abarcadas por la norma y por el presupuesto general de la Nación. Así Esto que, es igual que zonas cálidas. Totalmente. La misma idea. La que misma todos ecuación. pagamos ese subsidio que se le da a las zonas más cálidas. Totalmente. En este caso. Y eso va a un fondo fiduciario que es el que finalmente garantiza poder cubrir eso. El otro punto, el recargo tarifario será abonado únicamente en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo en las otras zonas, ¿sí? Y a eso tendrá un plazo de vigencia de 10 años, en el caso de que este proyecto se transforme en ley, y solo podrá ser prorrogado por única vez por el Poder Ejecutivo por un periodo de 2 años. Es decir, que en términos críticos lo que plantea este proyecto de zonas cálidas para bajar la tarifa eléctrica en los meses más de mayor temperatura es que pueda durar como máximo 12 años. 10 años inicialmente con una posibilidad de prórroga de 2 años más. Los autores del proyecto sostienen que en las provincias del norte grande la temperatura máxima promedio entre los meses de noviembre y marzo es de 30 grados centígrados o más. Espérame que baje la temperatura de Brasil, ¿no? Bueno, por Porque eso, parece que esto 50. se va a quedar corto. Así es. Esto provoca la utilización más intensa de electrodomésticos para refrigerar ambientes y alimentos. Durante esos meses, el consumo hogareño promedio de energía eléctrica aumenta considerablemente, superando en muchos casos la línea que habíamos marcado, 600 kilovatios mensuales, que es considerado el consumo promedio. Claro, esto tiene que ver justamente por el impacto diferencial que se da en esos meses. Igual, bueno, es un proyecto. Esta es la base para discutir en caso de que se pueda dar un avance en este sentido. Totalmente. Y ahora repasamos algunos detalles que son las últimas 2 placas que tenemos. Primero,
el tema del impacto del aumento. El aumento del consumo impacta directamente en la economía de los usuarios residenciales, es decir, que impacta en el bolsillo del trabajador y la trabajadora, que son los que tienen que afrontar el pago de tarifas más altas en épocas de temperaturas extremas. En el año 2021 se sancionó la Ley 27.367, que amplió el universo de beneficiarios del régimen de zonas frías en 3,1 millones de hogares, el antecedente que veníamos repasando mientras contábamos este informe. Vamos a la siguiente placa. Estamos hablando en la actualidad de 12,8 millones de personas las beneficiadas por este régimen, lo que supone más del 25% de la población argentina y el 44% del territorio nacional. El recargo en la adquisición de gas es afrontado por quienes viven fuera de la zona fría, entre los que se encuentran los habitantes del Norte Grande. Así que con este repaso está este antecedente, que es la base material para este proyecto que ha presentado Sofía Brambilla del PRO y respaldado por un puñado de diputados radicales. Veremos si este tipo de proyectos avanza con la nueva conformación del Congreso, pero es una iniciativa que también estaba dentro de las preocupaciones de los diputados y diputadas del Norte Grande cuando se dio justamente esta discusión sobre el impacto de las tarifas para las zonas frías. Esa era la discusión originaria cuando se amplió ese margen que ya venía desde hace muchos años atrás. Vamos a despedirnos ya porque queremos dejarles luego con un material audiovisual producido por esta Cámara respecto al Día de la Soberanía. Ayer, además de todo, fue el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda la batalla de Vuelta Obligado, donde se impide justamente las invasiones inglesas. Claudio, nos vemos en estos días también. Nos vemos en estos días, nos vemos el jueves, posiblemente tengamos muchas más definiciones. Vamos a tener más novedades. Gaby, hasta el viernes. Hasta el viernes. Que descanses. Gracias, igualmente. Nos vemos nosotros en cualquier momento y se quedan aquí con este material que les permite a ustedes comprender por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que hace no mucho tiempo, hace 10 años atrás, comenzó a ser feriado, sobre todo para reconocer la vasta e importante lucha que se dio ahí en la provincia de Buenos Aires, en Vuelta Obligado. Aquel 20 de noviembre de 1845, de aquella batalla en la Cuenca del Plata, de aquel hito marcado con hierro en nuestra historia, evocación de un tiempo en que diversas identidades culturales y políticas convivían en estas tierras, en que la naciente Argentina aún se formaba a fuego lento. De una época donde la política de las armas y el tronar de los cañones europeos intentaba aquí en el extremo oriente dibujar las fronteras y escribir las leyes mundiales sobre la navegación, el comercio y los puertos. Una época donde las potencias comenzaban a desmembrar y repartirse el dominio sobre el mundo, donde el colonialismo europeo no encontraba límites. Y esos límites fueron aquí fijados, en el extremo sur de la América, donde se forjó la idea de un continente libre que podía hacer frente a quien intentara avasallarle. Fue aquí donde la férrea defensa de la soberanía política, económica y territorial de estas regiones del sur enfrentó con éxito a los invasores. Mujeres y hombres, federales como Mansilla y unitarios como Chilabert, gauchos y soldados, hombres de a pie y de a caballo, unidos todos en una gesta patriótica marcada por la más característica audacia criolla. Con aquellas valientes jornadas forzaron la pluma del invasor extranjero, con cuya tinta vertida lograron el reconocimiento de lo que por derecho era nuestro antes que de cualquier otro, nuestra soberanía. Mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La
la pucha con los ingleses. ¿Quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Navegar tantos mares, che gringo, Cuna y Gran 7, que digo venirse al cohete. A ver, don Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Navegar tantos mares, che gringo, Cuna y Gran 7, que digo venirse al cohete. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas.